Bien, colección de objetos. Vamos a crear un proyecto con el nombre del tema de hoy. Un nuevo proyecto. Bueno, Java Application, siguiente. Aquí vamos a poner colección objetos. Colección objetos. ¿Sí? Colección, ¿sí pueden ver? A ver. Ahí está. Colección objetos. ¿Ya? Finalizar. Y aquí tenemos nuestra clase principal. Vamos a borrar los comentarios por tema de espacio. ¿Ya? ¿Estamos? Voy a ponerlo como comentario, ¿no? Voy a poner aquí aplicación de colección de objetos, entre paréntesis, ArrayList. Vamos a utilizar ArrayList, ¿no? Para un directorio telefónico o un directorio de contactos, ¿no? Cualquiera de las dos formas como lo ven. Un directorio. En este directorio vamos a trabajar con apellidos, nombres, teléfono y correo, ¿no? Para el efecto de este ejemplo. Ahí se puede ver mejor. Bien, entonces hay que construir la estructura de esos datos que hemos dicho. Para el nombre, apellido, teléfono y correo, para esos 4 campos. Necesitamos construir la estructura. La estructura va a ser una clase. ¿Ok? Esa clase la vamos a llamar directorio. Entonces, vamos a crear una nueva clase. New Java Class. Le ponemos directorio. Finalizamos. Aquí tenemos. Voy a borrar los comentarios para efectos de espacio. ¿Ok? Bien, ahí está el directorio. Está vacío, la clase está vacía y vamos a empezar a trabajar. Bien, private string, nombre, private string, apellidos, teléfono y por último, correo. ¿Ok? Vamos a poner en plural el nombre para que coincida con los apellidos. Nombres, apellidos, teléfono y correo. Para este efecto, para poder manipular estos elementos, estos atributos de la clase, directorio, necesitamos métodos, ¿cierto? ¿Cuáles métodos? ¿Qué métodos? Por favor, a ver. El get y el set, ¿no? Tanto para ingresar valores a las propiedades como para tomar esos valores almacenados. Bien, podemos digitarlos, pero podríamos también utilizar la ayuda de NetBeans. Entonces, vamos a decirle a NetBeans que nos ayude. Clic derecho, insertar código, getter y setter, ¿cierto? Seleccionamos
todos los atributos de la clase directorio, hacemos clic en generar y hemos generado la codificación para ingresar datos a los atributos y para tomar los datos almacenados, ¿no? Entonces el método constructor es opcional porque en este caso no vamos a programar nada. Y sería de esta forma, ¿no? Directorio, paréntesis, ahí está. Ahí está tu método constructor. No hay nada. Bien, está listo. Tenemos listo entonces la estructura que va a almacenar la información de uno de los contactos de nuestra agenda. ¿Ya? De uno de los contactos. Uno de los contactos, fíjense. Ahí está. Entonces, vamos a regresar, vamos a guardar los cambios primero, control S. Regresamos a la clase donde está el método principal y es aquí donde nosotros vamos a programar un poquito más. Este ejercicio vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para que vean el comportamiento de una colección de objetos. ¿Ok? Bien, si vamos a utilizar la clase scanner para tomar datos, entonces necesitamos importarla. Pero para eso vamos a hacer también que NetBeans lo importe, así que vamos a obligarle a que lo importe. Vamos a poner lo siguiente, scanner, un espacio, el nombre del objeto, por ejemplo leer, un espacio igual, vamos a pegar la instanciación ahí, new, correcto, scanner, entre paréntesis, system.in. Al finalizar un punto y coma, y ustedes pueden ver que la palabra scanner está subrayada, ¿no? Colocamos el cursor sobre scanner, presionamos Alt con la tecla Enter y nos aparece ahí varias opciones, ¿no? De una manera de sugerencia. Así que aquí nos dice agregar, ¿no? Un import para Java Util Scanner, es justamente lo que queremos hacer, ¿no? Lo seleccionamos y automáticamente lo incluyó. Continuamos entonces. Vamos a crear una colección de objetos. La colección de objetos van a ser del tipo directorio. ¿Ok? Entonces podríamos hacer lo siguiente. ArrayList. Entre estos símbolos debe existir el tipo de dato. ¿Qué vamos a construir? ¿Una colección de qué? De objetos. ¿De qué tipo? ¿El objeto de qué tipo va a ser? ¿De qué clase vamos a construir los objetos? Directorio. Ya ven, muchachos, por favor pónganse las pilas. Directorio. ¿Cómo quieren llamarle a esa lista de objetos, a ese contenedor de objetos? ¿Agenda? Ok, lo llamamos agenda. Agenda. Punto y coma. Bien. Otra vez ArrayList aparece subrayado. Obviamente, conocen muy bien ustedes que hay que importar nosotros un paquete de ArrayList, ¿cierto? Bien, lo pueden escribir o hacemos lo que hicimos con Scanner, ¿no? Al Enter y luego ustedes tienen que leer correctamente cada una de las opciones que les brinda NetBeans. El primero, en mi caso, dice agregar import para java.utilis.arraylist. Es lo que yo quiero. Entonces al seleccionarlo, me agrega esa línea justamente que yo necesito. ¿No? La otra alternativa es que la digite. Y la digito. No hay ningún problema. Bien. Necesitamos entonces también inicializar
esa colección. Entonces la colección se llama agenda. Hay que inicializarla. Para eso escribimos agenda igual, correcto, new array list. Escriban las mayúsculas y minúsculas correctamente porque si no pueden tener problemas. Array list. Paréntesis. Ya tenemos lista la colección. Está perfecto. Pero no podemos trabajar directamente con la colección. Porque no es una colección de datos clásicos o simples. Es decir, no es una colección de enteros, no es una colección de string, como el ejemplo anterior. Es una colección de tipo directorio. ¿Y qué es directorio? Una clase. Eso significa que agenda es una colección de un tipo de dato complejo, ¿no? O compuesto que contiene muchos datos simples. Tanto así que nosotros podemos hacer la siguiente prueba, fíjense. Si colocamos agenda y colocamos un punto y verificamos para agregar un elemento, add, el parámetro que nos solicita es un tipo de parámetro directorio. Es decir, está que espera él un objeto del tipo directorio. O sea, un elemento va a ser un objeto del tipo directorio. Y si no tenemos, no le podemos dar. No era como en el caso del conjunto de strings que hicimos con nombres, ¿se acuerdan? Pusimos ahí nombres.add y entre comillas pusimos Juan, por ejemplo. No hubo ningún problema, porque era un string, era un tipo de dato simple, pero aquí no. Aquí tenemos un tipo de directorio. La única solución es darle un objeto, pero no hay objetos. ¿Qué nos queda? Correcto, crearlo. Así que antes de hacer esto, vamos a crear. Vamos a crear un objeto del mismo tipo, directorio, espacio. Vamos a ponerle objeto auxiliar, vamos a ponerle aquí contacto, vamos a ponerle contacto, ¿ya? Contacto. Va a ser igual, correcto, ¿qué más? A ver, ayúdenme. Directorio, paréntesis, ¿no? Ya tenemos ahí un objeto. Entonces, si trabajamos con el objeto llamado contacto y le agregamos todos sus datos, es decir, su información, nombres, apellidos, teléfono y correo, tendríamos un objeto con información. Y ese objeto ya le podríamos enviar ¿a quién? Al conjunto de objetos llamado agenda. ¿Cierto? Algo así, fíjense. Podríamos colocar contacto punto set nombres, entre comillas, Juan. Contacto punto set apellidos, entre comillas, Pérez. Contacto punto set teléfono, entre comillas, 073 33 33 33, por ejemplo. Contacto punto, ¿qué nos falta? El correo. Juancito @gmail.com. Estas líneas que acabamos de escribir, nos dice que el objeto contacto ya tiene la información suficiente. ¿Cierto? Es decir, ¿quién es nuestro contacto? Juan Pérez. ¿Cuál es su teléfono? 073-33-3333. ¿Cuál es su correo? Juancito@gmail.com. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos un individuo con información. Contacto. Ese contacto tenemos que agregarlo ¿a dónde?
agenda, es decir, a la colección de objetos del tipo directorio. O también podemos decir a la colección de elementos del tipo directorio. Este sería un elemento. ¿Cierto? Contacto sería un elemento. ¿De qué tipo? Directorio. Es un elemento de tipo directorio. Pero es un solo elemento. Este elemento tengo que agregarlo a una colección de elementos. Y en la colección de elementos de tipo directorio. Agenda, correcto. Entonces hay que agregarlo a agenda. ¿Se acuerdan de lo que escribimos y no pudimos completarlo? Agenda punto add. ¿Quién nos solicita? Elemento de tipo. ¿Y quién es el elemento de tipo directorio? Contacto. Entonces le enviamos a contacto. Fíjense, presionan enter y automáticamente reconoce que hay uno que cumple las condiciones. ¿Cómo sabemos cuántos elementos hay? Bueno, obviamente aquí hemos ingresado uno. Vamos a comprobarlo. Vamos a imprimir la cantidad de elementos. System out.print agenda. ¿Quién nos da el tamaño de la agenda? Size, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, lo único que nos debe salir es un número. Porque es lo único que estamos imprimiendo. Claro. Si lo ejecutamos, nos sale, ahí está, 1. ¿Por qué? Porque tenemos solo un elemento. Miren, en la pizarra dice María Zapata, código 6666666. 9 número 6. Correo maria@hotmail.com. ¿Cómo harían para generar ese contacto y agregarlo a la agenda? Por favor, háganlo, tienen 2 minutos. Bien, para agregar otro contacto, vamos a hacer uso del mismo objeto llamado contacto, ¿no? Para eso voy a copiar el código, voy a adicionarlo aquí, voy a modificar la información de ese contacto que voy a agregar. María Zapata 9 veces 6, el correo es María Hotmail. Según la información brindada es eso, ¿cierto? Pero hasta ahí no significa que hayamos agregado el elemento. Ahí hemos cargado de información el objeto contacto, pero ese contacto aún no ha sido agregado a la agenda. Así que nos falta colocar la agregación agenda.add contacto, ¿no? Entonces ahora sí podemos decir que tenemos 2 contactos con información. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí, no? Si lo ejecutamos debe salir como resultado un número. 2. Entonces, ya saben ustedes la lógica de cómo vamos a trabajar la agregación de contactos. Si quisiéramos nosotros mostrar la información almacenada, tendríamos que hacer la misma lógica. Acuérdense que la colección tiene un método llamado get, ¿cierto? Pero te va a devolver el tipo de datos que almacena. Acuérdense que la colección almacena objetos. ¿Qué nos va a devolver? Un objeto. Y el objeto no lo puedo imprimir directamente. El objeto tengo que almacenarlo en un objeto para que a través de sus métodos del objeto, propio del objeto, podamos mostrarlo. Con get nombres, get apellidos, get correo, get teléfono, por ejemplo. Pero primero el objeto debe estar cargado de datos. ¿No? Algo así, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Ya sabemos que tenemos 2. Vamos a poner aquí, vamos a agregarle aquí un elementos. Ahí está. Para que el mensaje salga 2 elementos. Y vamos a imprimir uno de esos elementos. Entonces, el método que le decía se llama
se llama get. ¿Ok? Este método requiere de un índice, de un entero, pero devuelve un tipo de dato directorio. Y el único que es tipo de dato directorio son los objetos de esa clase directorio. Así que necesitamos nosotros que esa información se almacene en un objeto. ¿Qué objeto tenemos? ¿Qué objeto tenemos? Contacto. Entonces vamos a utilizar contacto. Va a ser así. Fíjense. Va a ser de la siguiente forma. Contacto va a ser igual a la agenda.get el índice. Por ejemplo, 1. En teoría, la información de quién se cargará en contacto. ¿De María o de Juan? De Juan. Vamos a probar si es cierto. ¿Ok? Vamos a probar si es cierto. Diríamos lo siguiente. System.out.println, ¿no? Sería contacto.getNumbers. ¿Ok? GetNumbers. Contacto.getApellido. Aquí es S mayúscula. Contacto.getTeléfono. Y por último, contacto.getCorreo. Listo. Fíjense. Entonces debe mostrarnos, según ustedes, a Juan. Y no va a mostrar a Juan porque Juan está en la posición 0. Va a mostrar a María. Lo ejecutamos y efectivamente nos dice 2 elementos y abajo están los datos de María. ¿Cierto? Entonces, lo que es el contacto no es novedad. Lo que hemos programado con set y get no es novedad porque hemos programado siempre con eso. Lo que es nuevo para ustedes es el manejo de la colección, es decir, el manejo de agenda. ¿Cierto? Esto es nuevo para ustedes, la agenda. Pero la agenda, para hacer un repaso, es una colección de datos, pero esos datos son del tipo directorio. Es decir, son objetos. Un conjunto de objetos va a almacenar. Y por lo tanto el intercambio va a ser con objetos. Si voy a almacenar, tengo que darle un objeto. Si quiero imprimir y me va a dar información, me va a devolver un objeto. Por lo tanto, para entregarles necesito un objeto para darle. Y para recibir lo que va a dar, necesito un objeto para recibir. Y por eso hemos creado un objeto llamado contacto, que es del mismo tipo de lo que está almacenando agenda. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y para terminar, ¿cómo haríamos para generar múltiples pedidos? Claro, pedidos de información, es decir, no ingresar datos así, sino pedirle al usuario información. Obviamente mediante mensajes, ¿no? Perfecto, con mensajes, ¿no? Y sería más o menos así. Vamos a borrar los datos que están acá abajo, ¿ya? Solamente para efectos de aprendizaje. Nos quedamos solamente con uno de ellos.
Y aquí, antes de colocar set nombre, le preguntamos system.out.print, ¿cierto? Y le ponemos un nombre. Por ejemplo, aquí un mensaje que diga ingrese nombre. 2 puntos, un espacio en blanco, ¿no? Y hacemos, en lugar de ponerle Juan entre comillas, le pondremos lo que el usuario escriba, ¿no? Para eso hemos creado nosotros un objeto llamado leer que viene de scanner. Así que vamos a hacer el uso de una vez. Leer.next. Y hemos leído ahí el nombre. ¿Qué nos falta? Apellidos. Ingrese apellidos. 2 puntos, un espacio. En lugar de Pérez pondremos leer.next. Ya tenemos los apellidos. Falta el nombre. System.out.print ingrese teléfono. 2 puntos, un espacio en blanco. Y en lugar del teléfono le capturamos. ¿Cómo? ¿Va a salir todo junto? ¿Dónde? Ah, no, no le he puesto el N al print porque quiero que el cursor que está esperando el ingreso de datos esté a la derecha del mensaje. Eso es lo que yo estoy haciendo. Sale una sola línea, el mensaje y el dato que ingresa el usuario. Pero el usuario cuando termine de ingresar, ¿qué tecla presiona? Enter. ¿Y el Enter qué hace? Que se vaya a la siguiente línea y en la siguiente línea aparecerá el siguiente mensaje. ¿Ok? Ingrese correo. Reemplazamos juancito@gmail.com por leer.next. Ya está. Miren, como es solo un primer elemento, abajo donde se muestra el elemento ingresado, tenemos que cambiarlo, en lugar de 1, tenemos que mostrar el 0 porque no hay un 1. ¿Ok? 0. Y ahí lo mostramos. A ver, por favor, lo ejecutan, ingresan datos, debería salir un elemento, ¿cierto? Y luego mostrar los datos que ingresaron. Por favor, verifiquen si es así. A la pregunta de su compañero, ¿qué sucede si queremos solicitar dos contactos? Podríamos utilizar un while o un for, ¿no? Pero en el trabajo que ustedes tienen que hacer, justamente esto que estoy sombreando es lo que tienen que hacer para qué opción. ¿Qué opción? Abajo, allá a la izquierda. ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Cuántas opciones hay ahí? Ya, ¿qué opción es lo que estoy sombreando? ¿Eliminar? Agregar un contacto, correcto. Entonces, tienen su primera parte del trabajo hecho ya ahí. ¿No? Tienen la primera parte hecha. Está bacán, está bonito. Entonces, el listado. ¿Cómo hacen un listado? ¿Cómo hacen el listado? Igual que la semana pasada, que ustedes dijeron, agrego un nuevo contacto, agrego un nuevo contacto. Cada vez que el usuario elija esa opción, pues habrá un contacto nuevo en el conjunto de contactos. Y cuando ustedes elijan la opción listar contactos, tendrán que mostrar todos los contactos que han sido almacenados. Entonces, ¿cómo podría mostrar de una manera dinámica todos ellos? Utilizando una estructura repetitiva, como un for, por ejemplo, ¿no? Yo lo haría de la siguiente forma, miren, yo lo haría así. For, defino una variable entera temporal que me represente el índice que voy a recorrer desde 0 hasta
la cantidad de elementos que tenga la agenda. La agenda, ¿cuál es? Correcto, ¿no? Y luego, y más. Todo esto lo aperturo y lo cierro aquí. Todo lo que está dentro de este for tendrá que repetirse tantas veces como exista elementos. Pero aquí en el get, agenda.get, no será 0. Será correcto. Y, ¿no? Entonces, cuando tenga un elemento, el primer elemento, el segundo elemento, y todo lo que yo estoy, y voy a sombrear aquí, todo lo que voy a sombrear aquí, es la solución para cuál de las opciones que tienen ustedes en el trabajo. Listar contactos. Pueden utilizar un for para ingresar muchos, pero el trabajo no es que ingreses varios. Pero leen. Si no leen ustedes el trabajo, entonces no van a entender qué cosa van a hacer. La cantidad. Bien, muchachos. Trabajan ustedes todo, ¿ya?